En 1968 los estudiantes en México, particularmente de la UNAM y las universidades populares de la ciudad, comenzaron a manifestarse en contra de las políticas nefastas, represivas del PRI. Porque ¿qué representaba el PRI? El PRI representaba en ese momento la corrupción de la Revolución Mexicana, una revolución que llevaba la promesa de un mejor mañana en México, que llevaba la promesa de una educación pública, gratuita, que llevaba la promesa de un México donde podían avanzar los intereses de la clase trabajadora. Sin embargo, ya por el 68, el PRI, el gobierno mexicano, que en ese tiempo el partido oficial, el gobierno era la misma cosa, ya habían comenzado políticas represivas contra varios sectores. En 1964 masacraron a Julio Jaramillo, que era uno de los campesinos que luchaba con Zapata. Después del asesinato de Julio Jaramillo se da un masacre se da un masacre en contra de los estudiantes que en ese momento estaban manifestándose para denunciar las políticas represivas del PRI, para anunciarle a todo el mundo que en México ya no había un gobierno revolucionario. Sin embargo, lo que tenemos en México era un gobierno dirigido por el PRI, de corruptos, de gente fascista y gente que no respetaba los derechos humanos. ¡Jamás manipulados! ¡Jamás manipulados! Hay que recordar que el gobierno del PRI, encabezado por Salinas de Gortari, ellos llevaban una política económica a México que es el libre comercio. Eso realmente sí comenzó antes de Salinas de Gortari, pero lo que hizo Salinas de Gortari, él firmó el TLC, el mentado NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Lo que hizo el NAFTA es que aseguró todas las reformas neoliberales en México, los hizo tratado, así que ya después del NAFTA ya no se fue a un retorno a una economía nacional en México. Después del NAFTA entran las multinacionales, ahí entra la inversión extranjera y eso destruye la economía agrícola en México. Eso va destruyendo los sectores que sostenían millones de personas en el campo. Si vemos aquí en Nueva York, por ejemplo, la mayoría de los mexicanos vienen del sur de México, vienen de Puebla, de Oaxaca y de otros estados. Son gente que han sido desplazada por las políticas neoliberales que implementó el PRI, y realmente los mexicanos que estamos de acá, de este lado, en esta parte de los Estados Unidos, somos los hijos del NAFTA, somos los hijos del fracaso del partido, el PRI. Una cifra que sí nos indica el impacto de las políticas neoliberales impuestos por el PRI es la migración de los mexicanos después del 1995. Después del 1995 al 2005, más de 500,000 mexicanos salieron del país cada año. 500,000 mexicanos salieron del país cada año del 1995 al 2005. Eso es resultado de las políticas del PRI. Televisa, te idiotiza, TV Azteca te apendeja. Televisa, te idiotiza, TV Azteca te apendeja. Televisa, te idiotiza, TV Azteca te apendeja. Lo que representan las elecciones en México hoy en día es el retorno de ese partido corrupto, el retorno de ese partido represivo que desde ese momento de 1968 hasta 1999, cuando pierde el PRI y viene Vicente Fox, un gobierno que ha sido el gobierno de los intereses exteriores en México y no el gobierno de los mexicanos.